Hoy es cortito. Ahí ya estamos grabando. Ahí entró Georgie. Bueno, ahí ya estamos grabando. Así que bueno, antes que nada, Bueno, darle la bienvenida a la primera clase del seminario. En esta oportunidad, el seminario es sobre ESI y bueno, vamos a contarles un poco de qué manera lo vamos a llevar adelante. Silvia. bien. Sí, bueno, primero vamos a contarle lo que es un seminario. ¿Querés ponerlo en pantalla? Así ya, que es un espacio en donde se selecciona un tema, se debate sobre argumentos teóricos, sobre nuestros posicionamientos, y bueno, primero vamos a mirar unas viñetas, unas imágenes, y cada una de ustedes va a poner en la pizarra qué es lo que les genera con respecto a em, lo que sucede con lo que expresan esas imágenes y esas viñetas. Y en educación también cómo repercute. Ahí voy, En este caso nosotros vamos a tratar, vamos a empezar con el eje de ESI, ¿sí? Porque después de este seminario ustedes van a tener que leer el libro de Educación Sexual Integral, Una oportunidad para la ternura, que es de Liliana Matz, que nos parece muy oportuno y que está muy, muy bueno, para abrir un debate, no para cerrar las miradas, sino que para abrir todo un debate sobre ESI, para hacer un trabajo introspectivo también. Bueno, después les voy a contar cuál es la novedad que tenemos y por qué tenemos tanta... necesitamos que lo lean sí o sí, ya se los vamos a subir y demás. Profe, nosotros el año pasado trabajamos un poquito ese libro con Catherine porque trabajamos sobre el eje transversal de ESI y sus componentes. ¿Con quién? ¿Con quién lo trabajaron? En residencia, cuando hicimos los vivos. Trabajamos sobre la afectividad, sobre reconocer los sentimientos, y el libro ese lo tuvimos que leer. Bien, bien, bien. Que nos dio el profe Luis Olavallani también. Bien, bueno, nosotros trabajamos también sobre ese libro porque nos parecía muy importante, sobre todo en los tiempos de cuarentena, ¿no? ¿Querés subir un poquito al principio? A ver, Meli, sí. más, así le leemos rapidito de qué se trata un seminario, que no se nos pierda ningún detalle, si tienen algo que preguntar, y después ya pasamos a las viñetas. Bueno, dice así. ¿Sí? No, iba a decirles que Ah, todo este documento y el material, la bibliografía y todo lo que trabajemos hoy va a estar en la carpeta que les vamos a compartir después. bueno, seminario ESI en el nivel inicial, una oportunidad para la ternura. El seminario es un espacio de encuentro, de estudio y de debate en torno a temas o problemas que van trabajándose en las prácticas reales, ¿sí? Por eso nosotros decimos que es la oportunidad también de mirarnos en el transcurso y en el trayecto de toda la vida, y además poder evaluar algunos ejemplos de prácticas en los jardines y demás. Tiene como propósito promover distintos conocimientos donde se puedan integrar y complementar el conocimiento científico, teórico y las prácticas de manera situada y contextualizada. Nosotros siempre hablamos de prácticas situadas y en contexto, porque tiene que ver, sobre todo, por ejemplo, en esta oportunidad nosotros estamos en un aislamiento social obligatorio que hace que el cuerpo y muchas cuestiones de la vida familiar se puedan poner en el debate. El presente seminario tiene como eje central el estudio de la ESI, que lo vamos a desarrollar durante 2 jueves, este y el otro. Estaremos abordando algunos aspectos que permitan abrir el abanico de posibilidades para abordar de manera interdisciplinaria. Bueno, esto se los
se los vamos a mandar, es el primer tópico donde vamos a comenzar a pensarnos en situación de ESI. Como docentes es lo que Daniel Brajlowski denomina docente arquitecto, docente anfitrión. Desde esa mirada donde es necesario pensarnos como hacedoras, desde la perspectiva de practicidad, accesibilidad, de la presencia, espera, voy a correr esto acá, bien. De la presencia de instrumentos y recorridos posibles. Y como anfitrionas para que la sala sea un lugar cómodo y caracterizado por el cuidado, con todo lo que ello implica. Un sentido que les estamos dando a estas páginas, como esa gestualidad que nos lleva a prestarle atención al otro, pensar en el otro, brindar tiempo al otro, un tiempo amoroso y honesto. Y finalmente, como arquitectas, como anfitrionas, construir posibilidades, horizontes posibles, dispuestas a deconstruir sentidos y construir desde lo que nos incluya, donde lo que importa son esas relaciones singulares y particulares que hacen a una construcción de sociedad más justa e inclusiva, empezando desde esa pequeña sociedad en la sala. Bueno, para poder llegar a esto, nosotros tenemos que hacer una reflexión y además hacer un trabajo de mirarnos a nosotras mismas, de poder ver cuáles eran esas prácticas que vienen desde ya hace bastante tiempo, ¿sí? Y cuáles de esas prácticas a nosotros en algún momento nos afectaron. Para eso ahora lo que vamos a hacer y cómo vamos a comenzar es poniéndoles unas imágenes, ¿sí? Algunas son viñetas, otras son solamente imágenes y otros son unos chistes que se hacen y que se naturalizan con respecto a las mujeres. Mientras esto sucede, van a ir escuchando un audio que es un extracto de un libro que habla de qué pasa con las niñas y con los niños en el patio de la escuela. Préstenle atención porque la verdad que está muy, muy bueno, y bueno, y además le pedimos una doble tarea, mirar las imágenes, prestarle atención a esas imágenes y a esas viñetas, y además escuchar el audio. Ya estaríamos en condiciones. ¿Cuántas tenemos hoy? No las estoy viendo. 14, bien. ¿El audio se puede pasar, Meli? A ver, no se escucha. De María Ahora sí. Ahí, ahora sí. Cocinitas para niñas buenas, armas para niños rudos, capítulo 6. Juegos que silencian. Los juegos que se nos ofrecen de niñas no están relacionados a la fuerza física ni a la estrategia. Están armados en función de la coordinación, la suavidad, el poder mostrarlo desde un código estético. Danza y coreografía, destreza corporal y gimnasia rítmica. Bailes con mallas brillosas y mucho tul, y encajes en trajes de lentejuelas que las madres bordan hasta las 5 de la mañana, hasta un par de horas antes de salir a trabajar, o mandan a hacer y se ocupan, como siempre, de todos los detalles. Mientras tanto, y con torpeza, los varones se adueñan del patio de juegos. Corren, juegan a la pelota, pegan pelotazos para todos lados, se golpean, se insultan, se gritan groserías, van construyendo una identidad que los vuelve fuertes en relación a la mirada externa de otros de sus pares masculinos. En el libro La guerra más larga de la historia, se cita a la socióloga Marina Subirats, quien en sus aportaciones teóricas sobre la pedagogía en la infancia, a raíz de varias investigaciones que realizó, explica: cuando los niños juegan de modo individual, acaparan los equipamientos más deseados: toboganes, barras para subir o colgarse, columpios. Los niños necesitan dominar el espacio físico, el espacio sonoro. El mundo va a ser su escenario y saben intuitivamente que tienen que aprender a dominarlo, a ser alguien en ese espacio. El niño está aprendiendo a imponerse, necesita probar sus capacidades para hacerlo.
En el mismo libro, Raquel Fructuoso, a través de una investigación publicada durante el 2016, titula El patio del recreo, un espacio de desigualdad entre niños y niñas. Las niñas se colocan en los bordes del patio de recreo para sentirse seguras y fuera de empujones, de conflictos, pelotazos, pues ellas no tienen que entrar en conflictos ni en competencias con sus compañeros y utilizan el tiempo del recreo para desarrollar habilidades de lenguaje y juegos en torno a estereotipos, como a mamá, a papá, a ser maestra. Los niños siempre se colocan en el centro del patio, prefiriendo jugar a juegos que impliquen movimiento y fuerza. La cultura del juego con violencia, que se socializa a temprana edad de los varones, además exige mayor atención por parte de los docentes, quienes tienen que contener una clase que muchas veces está cooptada por niños varones que demandan muchísima atención. El diálogo también estará centralizado sobre el comportamiento de ellos, al mismo tiempo que se le pide a las mujeres que sean buenas señoritas. Lo tolerable en ambos casos es diferente. Como los varones suelen ser más movedizos y más brutos para jugar, la línea permisiva que se tiene sobre todo es más amplia que cuando, por ejemplo, se ve a alguna mujer pelear o agredir. Básicamente a nosotras se nos es vedado el uso de la violencia y de la fuerza. Los juguetes y los juegos de rol que acompañan la crianza, los que ofrece la industria a través de sus publicidades brillosas, como vimos, no son inocentes. Preparan a las criaturas para el día de mañana, puntualmente a las niñas para que seamos buenas y aplicadas. No se nos estimula juegos corporales, sino más bien estáticos. Cuando éramos chicas, no corríamos con pistolitas de bala de goma a espuma, no luchábamos con espadas ni andábamos en monopatín. Tomábamos el té sentadas, armábamos casitas, vestíamos a nuestras muñecas y paseábamos bebés en carrito. A pesar de algunas excepciones, seguimos criando varones que no aprenden a través de lo lúdico, a cumplir con su responsabilidad en los cuidados, a realizar las tareas dentro del hogar o a respetar su entorno. Seguimos criando a los varones para la guerra y la conquista. La búsqueda de una sociedad más igualitaria nos queda muy lejos aún. Bueno, ¿pudieron todas ver y escuchar? Sí. Bien. Profe. Bueno, buenísimo. Sí, profe. A partir de ahora, la idea es que en Espectacular la la pizarra... reflexión. Dale, te escucho. ¿Sí? ¿Sol? ¿Eras vos la que hablaba? No, nada, estaba... No, bueno, no sé. Se me abrió el micrófono y justo estaba diciendo que está espectacular el audio. Ajá, bueno. Bien, la idea, bueno, eran varias cuestiones a las que tenían que atender. Por un lado eran las viñetas, las imágenes, los chistes, y por otro lado el audio. Pero, sin embargo, a pesar de que eran diferentes, tenían muchas cosas en común. Y yo lo que quiero ahora, lo que queremos ahora, para ayudar al debate, y después sí podemos hablar un poco, el tiempo nos permite, estamos re bien en el horario. Lo que vamos a hacer ahora es ir nuevamente a la pizarra, ya que la aprendimos a manejar en la clase pasada, y ustedes van a escribir en esa pizarra qué cuestiones, qué conceptos, qué aprendizajes se ponen en juego tanto en el relato como en las imágenes que vieron. Y ahí también pueden, ya que ustedes ya abordaron
educación sexual integral, poner algunos ejes, si es que los vieron, a trabajar de la educación sexual integral, ¿sí? Ahí, bueno, se habilitó la pizarra y comenzamos. Si alguien no puede escribir en la pizarra, avisa y hacemos lo que hicimos el otro día de ir leyendo el chat y que alguien escriba. Bueno, queda abierto. Hola, profe. Hola, sí. Yo me conecté Hola. unos minutitos tarde, así que voy a ver qué ponen mis compañeras como para engancharme. Le había avisado que tenía un turno médico. Bueno. Qué pena, ¿no alcanzaste a ver las imágenes ni el audio? Me conecté cuando estaba terminando. Vi una viñeta nada más, pero no alcancé a ver nada. Así que voy a ver qué ponen ellas como para ver de qué se trata. Bueno, dale. Bueno, yo voy a tener que correr la imagen de usted porque si no, no alcanzo a ver lo que escribe. Ahí está. Yo voy mirando el chat por si alguien necesita escribir allí. Matrices muy marcadas, dice Romina Gramajo. A ver si alguien lo puede escribir. Dice, los estereotipos nos condicionan. Que habían puesto estereotipo en la pizarra. Profe, a mí ahí se me cortó la que estaba escribiendo y no sé cómo borrarla. Con la Para volver a gomita, poner. con esa que dice borrador, con la que dice borrador. Pero la quiero seleccionar porque ahí quedó, porque iba a poner colores estereotipados y me quedó ahí colores nomás y la quiero borrar y no puedo. Tomás el borrador y ahí la, mira, a ver si puedo yo. No me deja borrarla a mí. Pero tomás el borradorcito, ahí borré todo. Sí, lo que había abajo. Ay, lo que había abajo también. Para. No sé qué decía. A ver, minimizar a lo femenino, colores. Borro acá. Borré el de arriba. Ahí en el chat ponen las chicas relaciones de poder y mandatos culturales. Bien. Buenísimo, era lo que estaba viendo que faltaban, las relaciones de poder muy marcadas, sobre Opresión todo. y representación también. Bien. ¿Y ahí en colores borro? ¿O lo dejo? Sí, porque eran colores estereotipados y no me deja ahí cambiarle. Ahí lo podés escribir. Ahí está. Relaciones de poder. Lo que hago, escribo y le achico el cuadro para que Alguien quede más puso chiquito. imposición.
para que quede más chiquito y después quede lugar para que otros puedan escribir. Ahora no sé qué dice, quedó arriba de todo. No importa, me imagino que se va a ver después. Sí, A ver, a ver. espera. Sí, Ah, si sí, quedó igual. cambiamos Sí, sí. Claro, porque vos cuando lo escribís después lo tenés que achicar, cambiarlo de lugar y eso. Pero se ve ahí. Pero lo quise achicar y apreté y quedó ahí. Ah, bueno, pero se ve, se ve. Bueno, ustedes avisen cuando ya estaría, que han terminado, creo que han puesto, ¿Imposición ya lo pusieron? sí, no, no sé si alguien lo puso, estaba en el chat. Lo puse yo acá en la pizarra. Bien, bien, bien. Y no sé qué más nos Siempre atenta, Jessica, ¿eh? Sistema de opresión, dominación y jerarquización, ¿lo pusieron? No. No lo vi yo, ¿dónde lo pusieron en el chat? Sí. ¿Lo coloco? Ah, bueno, dale, por fin. Fíjate a ver si entra en algún lado, si no, en partes. Culpabilidad, mandato, nos quedó ahí abajo. Pero se ve, ¿no? Lo están poniendo. Ah, mira, apareció naturalización de roles por género. Bien. Sistema de opresión, creo- ¿qué más era? No sé qué. Opresión, se me perdieron las- Jerarquización, de dominación, ahí te digo. de dominación y Denomina- jerarquización. Bueno, yo creo que se ha dicho todo con todo lo que han puesto. Patriarcado, estereotipos, imposición, culpabilidad, matrices marcadas, estigmatización, mandato cultural, mujer sin vida social, burla, niño mayor atención y mayor libertad, relaciones de poder, construcción social, educar para la igualdad, desamor, desigualdad, juegos estereotipados, naturalización de roles por género, roles sociales encasillados en los juegos desde muy temprana edad. Con esto hay que ampliar la mirada y ver cómo lo trabajamos, porque en el nivel inicial está muy marcado ya cuando ingresan los niños, las niñas, porque vienen ya con todo un bagaje de conocimiento que traen desde la casa. Entonces tenemos mucho para hacer desde el nivel inicial. Yo les voy a dar el lugar a ustedes para que puedan debatir, para que puedan hablar, para que puedan participar antes de ir a lo que sigue. Acá mi gato se quiere meter en la clase. ¿Qué les pareció? Si les parece que está todo. Los de las relaciones de poder me parece algo muy importante para debatir, para charlar con ustedes, porque esas relaciones de poder es como que se multiplican. Ahí estoy empujando el gato. Porque son inherentes al sistema, ¿sí? Tenemos un sistema que es un sistema donde hay gente que tiene el poder, hay dominados y dominadores. Y eso se reproduce en la crianza de las infancias. Entonces, es muy difícil reconocer a las infancias como sujetos de derechos, que tienen voz y tienen voto. Y es muy fácil reproducir, y esto lo traemos en las matrices, que es lo que hablábamos el otro día, reproducir la matriz de aprendizaje que tenemos de cómo hemos sido enseñados. Entonces, es algo para debatir y mucho, porque hay que desarmar
esas matrices, y eso se lo ve en la práctica. Les doy el lugar a ustedes para que puedan hablar, para que puedan decir, para que puedan participar, y después vamos a lo que sigue. Y vamos a la parte, a la frutilla del postre que la va a anunciar Melina después. Se hizo contacto con alguien y bueno, después se lo vamos a decir. ¿Quién quiera hablar? Bien. Sí, Paola. Yo, por ejemplo, puse desamor porque es como usted decía, a veces que hacemos tanto poder sobre nuestros hijos, ya sea con el hecho de decirle, no, no puedes jugar con una muñeca, no puedes jugar con un auto, no puedes jugar a la pelota. Entonces hacemos tanto, o sea, ponemos tanto énfasis en eso que a veces hasta nos olvidamos de lo que los hace feliz a ellos y terminan sufriendo. Y creo que eso se ve mucho también en el jardín, porque hay muchos nenes que dicen, no, señor, a mí no me des rosa porque mi papá se nos lleva a mi casa y me reta. O no, no me puedo llevar este libro que muestra una muñeca porque voy a llegar a mi casa y mi papá me va a decir que no, no me puedo pintar la cara porque mi papá no quiere que lleve la cara pintada a mi casa. Bien. Pero ¿Alguien más también quiere está comentar? por ejemplo, no siempre es el llamado a atención de los papás, sino que por ahí suelen tener algún hermano o algún primo, un tío que se burla. Entonces, eso también reprime mucho los sentimientos, el deseo. Es decir, a mí me gusta jugar a, no sé, la casita, o me gusta jugar a hacer comida, y un nene no puede tener un juego de cocina porque es nene, o sea, esas cosas, y lo primero que dicen, ahí está la nena. O sea, no, es como coartarlos y prohibirles la manera de la libertad del juego, que es tan importante en la primera infancia, que es justamente lo que los va formando. Y yo puse lo del patio del recreo, como que lo menciona en el relato la señora, como lugar de desigualdad. ¿Por qué? Cuando en realidad la idea es ver un montón de niños de diferentes edades, de diferentes géneros, que pueden compartir, que pueden probar, que pueden experimentar, que se pueden conocer de diferentes lugares, de diferentes nacionalidades, con diferentes creencias. Y de ahí mismo nace esto del respeto, pero justamente es re doloroso enseñarle a tu hijo que, por ejemplo, una de las frases que leí decía, ¿qué tienen de similitud las baldosas y las mujeres? Que se pisan. Entonces yo dije, ¿cómo? O sea, vos venís de una mujer, si vamos al hecho, la mujer tiene por así decirlo, la capacidad biológica de crear una vida. Todos venimos de una mujer. La madre naturaleza, al hablar de la Pachamama, hablamos de una mujer, o sea, hablamos de femenino. Y es lo más pisoteado, es lo más dañado, es lo más abandonado, lo más maltratado que puede haber lo femenino, cuando en realidad es vida, lo femenino es vida. Entonces está bueno esto de poder hacerles entender que no está mal llorar, que no está mal tener sentimientos, y que está muy bien decir, a mí me gusta esto, y asumirlo como un deseo propio, que desde tan pequeños puedan decir, a mí me gusta esto. A mí me pasó que yo cuido un nene de 3, 4 años casi, y él ve dibujitos, por ejemplo, Dragon Ball Z. Entonces yo digo, ay, a mí me encanta. No, me dice, porque vos sos nena, vos no podés ver eso. Entonces, como que yo digo, ¿por qué? Porque esas ideas, cuando en realidad nunca en la casa se le inculcó de esa manera, pero él está teniendo otro tipo de vínculos, que es en cuanto al jardín de infantes, y tiene compañeritos que ya vienen con eso. Entonces ellos aprenden en el jardín y llevan a la casa, o aprenden en la casa y llevan a la casa. Y ese vínculo también es re importante y necesario, el jardín y la familia, por ejemplo, la red que forman. A mí Por me ahí gustaría, A ver, Sol. a mí me gustaría aportar y traer a colación de la clase pasada que una compañera habló de mediadoras culturales y cómo sería nuestro rol en torno al ejercicio de la docencia, y pensar también que el tema de los estereotipos está muy marcado en lo que es poniendo esto en tensión, ¿no?
de los estereotipos y cómo son estereotipos que oprimen a la infancia. Si vamos al cabo a la realidad, termina siendo una opresión, que yo puse opresión, dominación y jerarquización porque estamos dentro de un sistema patriarcal. ¿En qué lugar como mujeres nos tenemos que poner y nos va inculcando desde la infancia ese lugar? Y nos jerarquiza porque estamos como puestas en un nivel más bajo que el hombre y eso se comienza a ejercer desde la infancia, desde los juegos, como pasaban en el audio, de cómo a las Ay, qué niñas pena que se te corta. Bien. Criamos varones para la guerra y la conquista. Y es como se denota mucho este tipo de juego en la sala. Sí, y también es cierto. existe, lo digo como mamá, que ahora que soy mamá de un varón, existe una presión social constante, porque ya ponerle algo que tiene rosa, tenés que estar como batallando continuamente con los comentarios de que es varón. Entonces, como que continuamente estamos expuestas, si queremos implementar un cambio o una mirada más crítica a las prácticas de crianza o educación, existe esta presión social donde nos cuestionan continuamente. Por eso me encantó una pues, Qué pena que se corta, qué pena. Eso le iba a creo decir. que Bueno, sí es Sol. Se te corta, Sol. termina. No, Sí. es que se te cortó justo la última partecita, pero es muy que te interesante. gustó el cuento. Es muy interesante lo que planteabas, porque hay dos cosas que nosotras tenemos que tener muy en claro aquí, que cuando hablamos de ESI, no hablamos solamente, digamos, en los términos de cómo se organiza la ESI para la enseñanza, sino cómo la ESI es parte de nuestra vida y por mucho tiempo no la tuvimos, y desde el 2006 hasta este momento, la ESI viene batallando para que sea valiosa para la sociedad, ¿no? Viene batallando en el sentido de que hay resistencias, que son resistencias culturales, resistencias religiosas, resistencias políticas, y también hay una idea formada sobre la ESI de que nosotras vamos a enseñar determinadas cosas que no son en el marco de la ESI, que vamos a enseñar sobre sexo cuando nosotras hablamos de sexualidad, que vamos a enseñar que vamos a enseñar a ser homosexuales cuando lo que hablamos nosotros es de lo diverso. Fíjense que frente a todas esas posiciones, esta discusión que dice Sol, ¿no? ¿Cómo nos jerarquiza? También nos jerarquiza a nosotras como docentes. Como si necesitáramos especialistas en medicina para hablar sobre lo que le sucede al cuerpo de las mujeres, o de los varones, o de las personas gestantes, o de las personas que habitamos el mundo, ¿no? Y no necesitamos ser médicos, lo que necesitamos es conocernos. Por ahí tendríamos que haber traído, porque hubo toda una fuerte campaña en WhatsApp en contra de la ESI, y decían unas barbaridades terribles. Pero además, porque ahora te dejo, Karen. Bueno, dale. Bueno, antes que se me vaya, no, que creo que te va a dar colación de lo que vos vas a decir después. Pero con eso que venía diciendo Sol, de que siempre tenemos que estar como justificando y como trayendo el librito de no, vamos a decir esto porque pasa esto y pasa lo otro, a mi hermanito, yo tengo un hermanito de 3 años, mi mamá le pone medias rosas y mis sobrinos y mis hermanas cuestionan eso, de que por qué él usa medias rosas siendo varón, y de que hay otras medias de colores de varón y no medias rosas. Entonces dice mi mamá que ella le pone las medias que ella quiera, primero porque es la madre, y segundo porque le está enseñando que los colores son de todos. Esto yo lo traigo de que los colores son de todos desde que arranqué más o menos la posada, y a mi hermana todavía le cuesta un montón. Y no tengo una hermana de 60 años, mi hermana tiene 30 y le cuesta todavía asumir, entender, posicionarse desde ese lugar de que los colores son de todos, de que todos van a elegir jugar lo que quieran jugar y demás. Entonces es muy interesante esto que trae Sol, porque yo siempre tengo que estar como, no, pará,
si los colores son de todos Zoe y Bruno, pueden usar todos los colores que quieran, puede ponerse toda la ropa que quieran, se puede disfrazar a todo lo que quiera, y le traigo a colación esto de la ESI en la primaria, y mi hermana estaba totalmente negada, ella no quería la ESI, ella estuvo planteándose un tiempo si seguía mandando a los nenes a la escuela o no, y yo le digo, no le van a enseñar a Bruno, a Santino y a Zoe cosas de adultos que nosotros sabemos, ¿entendés? Entonces, antes de cuestionar algo y de negarte, primero investigalo, estudialo, informate, metete a YouTube, metete a Internet, te puedo dar un montón de libros yo para que entiendas de lo que se trata. Pero es verdad lo que dices Sol, siempre te justificás y siempre tenés que, no, pasa esto porque tal cosa. O viene esto nuevo, a esta impronta de la ESI, no, pero no es así como vos la pensás, es más de este lugar. Y como siempre tener que estar ahí aclarando todo el tiempo y constantemente, incluso hasta con los mismos familiares. Ni hablar los padres de las infancias, ni hablar las familias de las infancias, que es mucho más complejo. Sí, el cambio cultural, yo ponía un poco, ¿no? La construcción social es lenta, el cambio cultural es lento porque la mentalidad cambia de una manera muy lenta. Yo creo que hace un tiempo ya que muchas quienes venimos militando en espacios de feminismo, en espacios de militancia social o de militancia popular, vimos con mucha alegría que hay muchas más gritando el enojo de las pocas locas que éramos gritando el enojo hace unos años. Entonces, eso nos da una gran alegría porque vemos que todos estos años en los que hemos estado siendo señaladas, hemos estado siendo perseguidas por haber sido quienes levantábamos las voces, vemos que hoy hay otras generaciones, y vemos que el cambio es lento, pero que el cambio es posible, o sea que esto se va modificando, que la deconstrucción social es posible. Nos costó muchísimo llegar a este momento y a esta situación, pero también nos cuesta muchísimo hoy todavía romper con esquemas propios que todavía los tenemos quienes incluso militamos hace muchos años en el espacio del feminismo. Por ejemplo, suele suceder esto, que nos encontramos frente a una situación en la que dale, no seas maricón. Y vos decís, yo dije esa palabra, acabo de decir eso yo, que vengo levantando banderas, ¿qué me pasó? Porque está tan arraigado en lo cultural, porque vuelvo a lo que decía Sol, ¿no? El patriarcado no es un hombre gigante vestido con una bandera yanqui, patriarcado y capitalismo. El patriarcado es un sistema de creencias, valores, simbologías, construcciones, pensamientos, ideas, personas que utilizan sistemas de ideas para oprimir. O sea que el patriarcado... Pero algunos, mucho más. Meli, es también inherente al sistema capitalista. Claro. Es totalmente inherente, porque el sistema para poder sobrevivir necesita de dominados y dominadores. Claro, de gente que ejerza el poder y gente que la acate. Entonces es muy difícil desandar eso, por eso costó tanto. 2006 se aprobó una ley y recién ahora podemos hablar más abiertamente. Es más, al principio quienes ya militábamos y ya teníamos una vida que decíamos, bueno, estábamos en contra de cualquier tipo de dominación y sobre todo la machista, costó mucho poder debatir, costó mucho poder abrirse al debate, costó mucho sacar el enfoque biologicista que tenían las escuelas, que todavía lo tienen muchos, para poder hablar del cuerpo como algo íntegro, al que lo atraviesa todo, ¿sí? Que nos formamos con todos y con todos. Entonces, por un lado eso, por otro lado... Lo que no les dijimos, es que el audio es del libro Mandatos, ¿no? ¿Cómo se llama el libro? Maleducadas, de Florencia Freisco. Maleducadas. Pero que lo busco porque no... Maleducadas. No me acuerdo. Maleducadas de Florencia Freisco es un libro muy interesante. Tiene otro libro más que ahora no recuerdo el nombre, pero habla sobre el sistema educativo en sí, cómo en el sistema educativo se perpetúan los sistemas de dominación, y cómo se construye allí también un esquema de maestras, sobre todo de maestras en general de la docencia, de la mujer docente, de la mujer madre, de la mujer trabajadora, que parece que tenemos que ser las mujeres, ¿no? Superpoderosas un poco más. Es una autora que habla mucho desde el academicismo, pero es muy interesante todos sus libros y sus lecturas.
por ahí tienen la oportunidad de comprarse algún libro o de bajarlo de internet, aprovéchenlo porque está muy bueno todo lo que escribe. Y el otro, que las otras palabras que surgieron allí, a mí me parecieron algunas que fueron muy interesantes, que también tenían que ver con lo que nos sucede directamente en el jardín, esto de los colores que dice Karen. Y por otro lado, de los juguetes, que decía Ana, creo, es algo que directamente nos llega. Nosotras fuimos maestras, Silvia y yo fuimos maestras que jugábamos a la casita y al rincón de construcción. Y los varones estaban en el rincón de construcción y las nenas estaban en la casita. Y siempre era una mesa de las nenas y una mesa de los varones. Y nosotros muchas veces decíamos, che, pero ¿cómo puede ser que no se integran? No, no es que no se integraban. Es que claro, ya veníamos que las nenas con guardapolvo rosado y los varones con guardapolvo azul, que las nenas con taza roja y los varones con taza azul, que el trencito de nenas y el trencito de varón. Entonces después queríamos que jueguen todos en un mismo espacio, pero ya veníamos, ¿no?, con los géneros divididos y demás. Tal cual. Tal cual. Yo quería volver al debate con tres cosas. Una, algo que pusieron en el chat, que dice, yo siempre digo que los chicos hacen lo que pueden con lo que ven y escuchan en su casa. Solamente en sus casas es preguntarles esto. Trayendo a colación lo que decía Karen y lo que decía Sol. A veces, o sea, porque caemos en lugares comunes, en generalizaciones. Y bien, dale, No dale. Porque antes de responder eso me quedé con algo de lo que decía Karen, que me parecía importante contarlo también. Esto de que los padres por ahí dicen, no voy a mandar más a mi hijo a la escuela o no quiero que le enseñen, y que los padres tienen que saber a veces por desconocimiento que los sujetos, los niños, tienen derechos, y que ellos no pueden negarse a esas cosas, que tienen derecho a la educación. Entonces el padre no puede, es un padre o una madre que no les enseñen sobre la ley. Entonces por ahí nosotras con Nadia hicimos una planificación, y dentro de la planificación hicimos un taller con los padres que hablaba sobre los derechos, para que ellos tengan herramientas para luego poder trabajar con sus hijos desde el conocimiento. Entonces ahí ya cambia porque ellos pueden saber qué se les enseña, cuáles son sus derechos, y que ellos puedan garantizarlos también cuando se estén vulnerando. Bien. ¿Alguien más tiene algo para decir sobre esta afirmación? Sí, Paola. La que escribí fui yo, porque yo siempre, o sea, siempre lo digo, porque yo siempre digo que es la casa, pero porque es el lugar donde los chicos, donde nosotros como padres y como familia le inculcamos más respeto y conocimientos a los chicos. Entonces yo digo que a veces no es la culpa de los chicos, es la culpa de los adultos que están con esos niños, que no les enseñan a respetar, que no se dan cuenta que cuando hablan de ESI, los maestros hablan desde que cuando uno es chico y le enseñan a los hijos que las nenas van a los baños de nena y los varones van a los baños de varones. Eso es algo simple que está en ESI y que nosotros como padres le enseñamos a los hijos, pero creemos que ESI solo es hablar del cuerpo, de relaciones sexuales, de todas esas cosas, y no nos damos cuenta que hasta cuando nosotros le enseñamos a nuestros hijos a respetar su cuerpo para que nadie se los toque, estamos hablando de eso. Bien, bien, bien. Sí, Paola. Y una cosa que tiene relación con lo que decías vos recién, y lo que decía Sol, es que además de lo que sucede en la casa, de lo que hablan las familias, ¿no? Ya sea el entorno cercano, o los familiares que por ahí no son tan cercanos, pero o ya sea porque conviene, o sea porque están muy cerca, que pueden ser tíos, abuelos, ¿no?, otros parientes, también hay algo que está todo el tiempo en la casa y que no es un familiar estrictamente, y que es la televisión, chicas. Sí, ustedes acuérdense cuando se hablaba de sujeto situado, cuando hablábamos de sujeto en contexto, no siempre la cultura de esos sujetos tiene que ver con sus orígenes, con su historia. Muchas veces estamos totalmente enajenados, ¿sí?, con una cultura que quieren imponernos desde una hegemonía. Esto lo van a ver seguramente en interculturalidad, o quienes hicieron interculturalidad
hay una hegemonía dominante que dice cuál es la cultura que vale y cuál es la cultura que no vale. Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta porque también nos atraviesa la interculturalidad todo el tiempo. Y los medios de comunicación son un adiestrador total para lo que ellos quieren, ¿no? La figura que tenemos que tener, los roles que tenemos que tener, las formas de ser, bueno, las peleas nos entre marcan mujeres, todo. Las peleas entre mujeres por un varón, tal cual. La competencia entre las mujeres, porque una es más linda que la otra, porque una es rubia y la otra morocha, porque una es flaca y la otra es gorda, porque una es la ex y la otra es la actual. Fíjense que hasta en eso, la tele nos dice a las mujeres, o los sistemas de dominación nos dicen a las mujeres, cómo tenemos que ser las mujeres para ser, digamos, aceptadas, ¿no?, en una sociedad. Y si vos sos una persona que no sos más o menos desde ese lugar, seguramente sos una jodida, sos una histérica, sos una mala onda, andás con cara de culo todo el día, y yo lo digo así muy abiertamente. Por algo, por algo andás con esa ¿qué cara. ¿Qué te pasó? Novio. Fíjense que todas esas construcciones también, ¿a quién no nos han dicho alguna vez, qué cara que tenés, mirá, con ese carácter nunca vas a conseguir novio? Escuchame una cosa. A veces tengo ¿A quiénes no? Sí, y lo mismo los mismos conductores, esto de decir, no, nosotros venimos a esta hora porque es la hora en la que la ama de casa se sienta a mirar tele. Hasta nos quieren imponer un horario específico, o sea, después de comer ya las mujeres pueden mirar tele, a la hora de la noche ya viene el noticiero y el que llega a la casa, ¿viste? Y vos decís, ¿en serio estás diciendo eso en un programa de televisión? No te crees la princesa del cuento, no, tampoco sirve. Vos naciste para ser madre, mujer, esposa, empleada doméstica, y o sea, hasta ahí. Vos tenés que tener la ropa planchada, ese estereotipo remarcado, y tenés gente grande en tu familia, hombres y mujeres. La mujer suele ser más machista todavía, que te impone esas ideas. Ay, pero llegó tu marido cansado, ¿no le hiciste la comida? ¿Y si no es manco? O sea, es como no, que pero aparte el comentario. Pero aparte el comentario que yo cuando lo escuché dije, no puedo creer que esté escuchando esto. Bueno, ahora que terminaron de seguramente almorzar en la casa, la mujer va a traer el mate y se va a sentar y va a cebar mate al marido. ¿Por qué no puedo ser al revés? ¿Por qué encima después de almorzar ya me están imponiendo a tomar mate y lo tengo que cebar yo y se lo tengo que cebar a mi marido y tengo que mirar el programa? ¿Entendés? Bueno, acá hay Giorgi Méndez dice, en mi familia, si pasa que si mi sobrino llora, su papá le dice, ahí está la nena llorando. Y por ahí me enojo cuando le dicen así, porque él tiene 8 años y se siente mal cuando le dicen así. Y lo terrible y bueno, de eso, es ¿no? muy... Y lo terrible de eso es que pensar que es algo malo ser mujer, o sea, es algo malo ser una nena. Ay, te comportas como una nena, y que está mal ser como una nena, o sea... O expresar los sentimientos, claro, los sentimientos inherentes a las mujeres, claro. Y el hombre debe mostrarse rudo, porque también es una pelea para... Claro, la masculinidad, el concepto, la concepción o la construcción de masculinidad también es una concepción que está atravesada por el patriarcado. El patriarcado no es que solamente a las mujeres, a los varones, a las diversidades, al modo de ser y estar en el mundo. Cuando las mujeres hablamos de patriarcado, hablamos de feminismo, no hablamos en contra de los varones, sino que lo que hablamos es que estamos en contra de un sistema de dominación que viene culturalmente y que afecta tanto a mujeres como a varones. Por eso también un poco esto de las mujeres tienen que ser dóciles, la maestra tiene que ser dócil, y los varones tienen que ser rudos, y los maestros varones tienen que ser serios. Y hay allí todo un tema que no es solamente, digamos, el feminismo no es solamente para pensar estas cuestiones que tienen que ver contra los machos, como si los machos fueran los varones, sino contra esos sistemas que dominan tanto a las mujeres como a los varones en cualquier ámbito de trabajo, incluso en cualquier ámbito de vida.
a las maestras, estamos hablando de las maestras porque nosotras nos estamos formando en la docencia. Estoy segura que cualquier trabajo está atravesado por esto. Bien, Mel. Ahí. Sony 43. Bueno. Ahí vamos a... no es mi idea. Dale. ¿Sí? Yo tengo Dale, que es lo que ustedes estaban nombrando, la de educación sexual. Lo tengo yo ya fotocopiado del año pasado, y algo que empecé a practicar y que me llamó mucho la atención es que, por ejemplo, a mi sobrino y a mi hermanito, cuando hay algo que los enoja, que los frustra, que los pone de mal humor, mi pregunta es hacia ellos, es que cómo se sienten, ¿viste? Entonces pasó una situación, yo le digo a mi sobrino, ¿cómo te sentís? Y mi cuñado salta y dice, ¿cómo se siente? No importa, se portó mal. Entonces yo digo, bueno, pero dale lugar a él que exprese cómo se siente, y a partir de eso podemos ir llevándolo para que él entienda que eso que hizo no estaba bien y demás. Esa situación la ve mi papá de afuera. Cuando él la ve de afuera, queda mirando así como, ¿qué está diciendo? ¿Qué está haciendo? Porque ahora de repente el sentimiento era como algo muy importante. Entonces le digo yo a mi papá, ¿y vos cómo te sentís? Ah, no, la cara de mi papá, 53 años, la cara de mi papá, yo preguntarle vos cómo te sentís, era para la foto literal. Y le digo yo, ¿cómo te sentís con toda esta situación? Y no supo qué decir. Y a partir de ahí, imagínate que el cómo te sentís ya no es más hola, ¿cómo andás? Es cómo te sentís. Claro. ¿Viste? Lo empiezo mirá. a poner desde ese lugar, y mis sobrinos mismos. Y mi sobrino, tía, yo sabes que hoy me siento así. Ah, le digo yo, ¿por qué? Y te empiezan a hablar, y yo le digo a mi hermana, vos fíjate, era solamente, en vez de decirle cómo estás, o por qué hiciste eso, ya directamente le estás echando la culpa, cambiar esta pregunta al cómo te sentís. Buenísimo. Bien. Yo les cuento antes de que Melina comparta el trabajo y el libro que vamos a tratar, que ya veo que varios han empezado a leerlo o lo tienen. Les voy a leer lo que dice acá Celeste, que dice, también se relaciona el llanto y las muestras de sentimiento a las mujeres débiles. Muy bien, es cierto eso. Y después dice, y está muy mal que yo diga muy bien, porque en realidad no tengo que dar opinión, tengo que ser mediadora para la discusión. Después dice Sol, los femicidios están relacionados a la carencia de gestión de emociones. Por eso es sumamente importante reconocer y trabajar emociones. Totalmente de acuerdo. La importancia de que las infancias sepan diferenciar y expresar sus emociones. Y acá, esto me parece muy bien, lo que sí, cuando hablamos de educación emocional, después vamos a tener un debate sobre eso, porque hay una oferta de educación emocional para que las consuman, que no tiene que ver con expresar las emociones, sino que tiene que ver con imponer cuál es la forma de ser y estar emocionalmente correcta. Entonces hay todo un debate ahí que también en otro texto lo trae Liliana Matz, que es la autora de este libro, y que vamos a tener un encuentro con Liliana Matz. Para eso necesitamos que ustedes lean ese libro y puedan formular las preguntas que quieran. Se los dije porque no aguanté más. Está bien, está muy bien. Ahí vamos a contarles cómo sigue este seminario. Y bueno, con respecto a esto de la educación emocional, por ahí para aportar alguna cosita, esta cátedra, por lo menos la cátedra de residencia, nos sumamos al movimiento, digamos, de infancias emancipadoras, donde consideramos que la ESI es la que nos permite este trabajo con las emociones, y no la oferta capitalista que tiene la educación emocional, que viene de la mano de los emoticones y el monstruo de colores y todo eso. Así que en esa línea, en este paradigma es donde nosotros vamos a trabajar, que es el paradigma de la ESI, y el paradigma en el cual ustedes más adelante van a recibir algunos textos para ir ampliando la lectura, pero vamos a ir despacio con eso, porque nosotras entendemos que también nos han llenado de oferta capitalista sobre las emociones, pero en realidad, esto que dice Karen, ¿cómo te sentís? Muy pocas veces somos capaces de decir realmente
esto, ¿no? La gestión de los sentimientos, las habilidades sociales para poder limpiar un poco todo eso que viene ya estereotipado y bueno, mercantilizado. Voy a compartir la pantalla para mostrarles cómo continuamos con el trabajo y para contarles también cómo está pensado esta... Bueno, ustedes van a ver acá en esta carpeta que se llama Seminario ESI Clase 1, está este PDF, que es el PDF del documento que estuvimos trabajando hoy. Aquí se van a encontrar, bueno, con un poco la clase de hoy, el recorrido de hoy. Las consultas sobre el trabajo práctico de la etapa teórica van a ser por el Drive, por el chat del Drive. Este seminario tendrá un desarrollo en 2 partes. Me quedó repetido, 2 partes. Primera lectura, la lectura del libro de Liliana Maltz y responder las primeras preguntas. Esto es lo primero que vamos a hacer. Como ya tenemos un grupo avanzado con la lectura, y eso es algo buenísimo, porque ya nos da la pauta de que esto va a ir un poquito más ágil, y quienes todavía no lo tengan leído, es un libro, no es un libro muy largo, es un libro cortito, muy llevadero a la lectura. Cuando lo empiecen a leer van a ver que lo van a leer en un fin de semana, chicas. Es muy lindo el libro. Entonces, ¿qué te pareció la propuesta del libro? ¿Qué tema o experiencia te interpela y por qué? ¿Y se ampliaron tus expectativas en cuanto a la ESI y al trabajo docente? ¿Y qué preguntas le harías a la autora? Esto, porque bueno, como dijo Silvia, el jueves 3 de junio, ya estamos en junio, no puedo creer, tenemos un encuentro con la autora. Ella se va a encontrar con nosotras de manera virtual, media hora, es el tiempo que puede destinar a una charla con nosotras. Entonces en esa media hora lo que queremos es sacarle el jugo, por supuesto, ¿no? Queremos decir, bueno, vamos a hacerle determinadas preguntas puntuales que nos permitan exprimir un poco la charla. Lo que sí nos pidió Liliana Maltz es que nosotras les anticipemos las preguntas. Es decir, que unos días antes le enviemos las preguntas para que ella pueda hacer una conversación, algo más dialogado, y no sea una entrevista, un ida y vuelta tan rígido, sino que sea una conversación y ya tener más o menos una idea de por dónde podría ir la conversación. Así que sería que el 27 de mayo, ustedes nos entreguen esta primera parte, que es la propuesta, qué les pareció la propuesta del libro, qué temas les interpelan, cómo son esas expectativas que ustedes tienen con relación al trabajo docente y la ESI, y puntualmente qué preguntas le harían a la autora. 2 o 3 preguntas, una pregunta, lo que ustedes consideren que es relevante preguntar para ustedes. Sí. Acá, Melina, lo que sí les vamos a pedir, que para ese día, porque no es una jornada común, traten quienes tengan obligaciones laborales de arreglar, planificar para estar, porque se va a desarrollar de 14 a 14:30. Entonces, la charla con Liliana Maltz, el 3 de junio. Así que ese día traten de estar, porque bueno, nosotros por supuesto vamos a mandarles las preguntas de ustedes con anterioridad a la autora, pero nos parece una charla que no siempre se puede conseguir, un encuentro que la verdad que está buenísimo, porque quienes hemos la hemos leído, nos hemos dado cuenta que tiene esa concepción de que construimos con el otro, y que ella no nos está dando ninguna receta, sino que está comentando las experiencias, y cómo también los adultos comienzan a deconstruirse cuando trabajamos la ESI, cuando trabajamos la identidad, cuando trabajamos género, cuando trabajamos el cuerpo, ¿sí? Entonces, nos pasa todo el tiempo. Es más, muchas veces nosotras, que tenemos otra perspectiva y otra mirada, caemos en expresiones que se contradicen con lo que nosotros decimos que somos. Entonces, todo el tiempo hay que estar mirándose, porque somos parte de la construcción, ¿no es cierto? Y por eso nos parecía reinteresante que ustedes lean este libro, porque las interpela. Quienes lo han leído ya saben que las interpela. El año pasado
sucedió que muchas de las chicas se los leían a sus madres. Y estaba buenísimo ese compartir esta lectura con la familia, porque es la manera de abrir el debate y de empezar a decir, bueno, mira, esto es la ESI. Nosotros acá no le vamos a enseñar a mantener relaciones sexuales, no le vamos a decir qué es una violación. Empezamos a construir en conjunto con las infancias una serie de saberes y conocimientos que le van a ayudar para la vida. Y por eso hablamos que se construye desde el amor. Y bueno, esta perspectiva que tiene Liliana en su libro nos pareció sumamente interesante. Y ahí entonces les damos lugar, con lo que dijo Silvia, de todo el tiempo estar mirándose a la segunda parte del trabajo, que es mirarse para mirar, reflexiones a partir del libro. Es un trabajo de introspección, esto que significa que vamos a ir un poco hacia adentro de nosotras y a recorrer nuestra trayectoria de vida con relación a la ESI, y vamos a un poco analizar o reflexionar a partir de algunas cosas que nos plantea Liliana. ESI como una oportunidad para mirar a nuestros cuerpos con otras miradas y hacer lo mismo con los demás, para revisar nuestra manera de vivir y sentir, nuestra sexualidad, nuestro devenir mujer, devenir hombre o devenir por fuera de cualquier binomio, etiqueta y categoría. Oportunidad también para desnaturalizar lo aprendido. A medida que avanzamos en la lectura del libro, nos encontramos con temas y anécdotas que nos remontan a nuestra propia infancia, o alguna experiencia vivida con alguien cercano, hijo, sobrino, vecino. ¿Podrías contarnos alguna de esas experiencias o anécdotas? Cuestionar y cuestionarse, perderse para encontrarse, incomodar a incomodarse, eso es desnudarse. Somos las personas adultas las que primero tenemos que cuestionarnos y con mucha paciencia sacudirnos de los mandatos injustificados. De construir moldes y desandar prejuicios, romper estereotipos. Como persona adulta, ¿qué mandatos, qué estereotipos, qué prejuicios pensás que tenés que deconstruir? Palabras tales como oportunidad, amorosidad, cuerpo, empatía, diversidad, respeto, ternura, placer, pensar, hacer, sentir, están presentes en todo el texto. ¿Qué otras podrías encontrar? Teniendo en cuenta que el caligrama es un poema visual, frase o conjunto de palabras cuyo propósito es formar una figura acerca de lo que se trata el poema, en el que la tipología, caligrafía o texto manuscrito se arregla o configura de tal manera que crea una especie de imagen visual. ¿Podrías hacer uno con esas palabras? Estas y aquellas que ustedes sumen, ¿no? Y por último, ¿qué otra reflexión podrías hacer y compartir con nosotros y nosotras? Puedes hacerlo con una frase, dibujo o como más te guste. Esto último es, ¿qué otras reflexiones, además de esto que está planteado aquí, qué otras que quizás ustedes dicen, bueno, no está dicho en el libro, pero a mí me dispara a pensar tal cosa? Creo que un poco hoy salieron algunas cosas, esto de la interculturalidad, por ahí aparecen otras cuestiones, que está bueno. A ver, ahí en el chat creo que... A ver, dice, algo, si querés leer. hay una frase, sí, dice Giorgi, hay una frase muy linda en este libro que dice, la ESI es ante todo una oportunidad para crear puentes, se me cambió de lugar, para crear puentes con las familias, para volvernos a mirar entre otros espejos, en otros espejos. Sí, está muy buena esa frase. Así que bueno, más o menos ese es el trabajo. Está dividido en dos partes, una entrega el 27 y la otra es la entrega el 10 de junio. Siempre vamos a trabajar la modalidad Drive, o sea que hasta el 27 a las 12 de la noche tienen tiempo para subir al Drive ese escrito, ese documento, y lo mismo el 10 de junio. Y nosotros a partir del día siguiente empezamos a mirarlos y a responder. Bueno, más o menos ese es el camino. Consultas, preguntas. ¿Alguna consulta? Sugerencias, avisos. Este libro ya está cargado en el Drive, ¿no? Sí. Ah, bien. Sí. Sí. El libro ya está cargado. El libro, el audio, ahí yo les muestro.
Está el libro, Las viñetas, todo. el audio, las viñetas, y aquí, en este costadito, que esto que dice R06372020, es la resolución del diseño, parte 8 y parte 9, que es donde está el eje de ESI. Ese lo vamos a trabajar más adelante, pero ustedes el año pasado creo que ya lo estuvieron abordando, y ahí vamos subiéndolo por partes porque es larguísimo. Pero después ustedes vayan uniendo las partes en un solo drive. Este otro libro, el día que lo puedan tener, se llama Niñez en Movimiento, del adultocentrismo a la emancipación. Este libro es un libro muy interesante, bajo el mismo planteo, sobre infancias libres, infancias emancipadas, de Chirimbote, la editorial. Es un libro muy interesante también para seguir ampliando sobre este tema. Y bueno, ¿y alguna otra cosa que necesiten decirnos? Profe, yo quería consultar una cosita que no me quedó clara del trabajo práctico. ¿Hay que hacer un escrito sobre lo que vamos a decir en ese audio, o hay que hacer un trabajo escrito y aparte el audio? No, es el escrito, es la narrativa, el guión, le llamamos, sobre lo que van a hablar, cómo lo van a decir. Es como si vos escribieras el guión de una obra de teatro que la vas a dramatizar después. Bueno, el formato audiovisual, ya sea en audio o en video, tiene que tener una estructura de guión. Qué sé yo, cuando vos miras la tele, por ejemplo, y notás que están leyendo, ¿viste? Que están diciendo una noticia, o que están haciendo un monólogo, lo que sea, y notás por ahí que en los ojos que un poco leen, es porque está guionado.